Estamos con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, quien presidió la Comisión de Reforma Política, de la que han salido las iniciativas que han motivado la cuestión de confianza que se debate este martes en el Congreso de la República. Vamos a conversar con el doctor Tuesta porque queremos precisiones sobre los alcances de estos proyectos y también seguramente responderá algunas de las críticas de las que han sido objeto estos proyectos de reforma en los últimos días. Doctor Tuesta, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Quisiera analizar los proyectos, digamos, uno por uno para aclarar dudas. Quisiera empezar por quizá el que ha generado mayor debate, y es el que se refiere a las elecciones internas. Quizá la principal crítica ha sido que esto facilitaría que miembros de otras organizaciones, quizás mejor organizadas, participen en internas de un partido para alterar los resultados. ¿Cuál sería su respuesta? No, para empezar, nosotros partimos de un diagnóstico general y un diagnóstico particular para cada uno de los proyectos de ley. ¿Qué tenemos hasta ahora? Elecciones internas todas cuestionadas de los partidos, y no por terceros, militantes. Algunos han llegado incluso a situaciones de conflicto que han tenido que ser resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones. Perdón, hay que precisar que actualmente la ley exige a los partidos hacer elecciones, eso ya existe. Así es. La ley permite que el partido tenga tres modalidades. Unas elecciones abiertas, cualquier ciudadano puede votar, que es la que nosotros estamos de alguna manera proponiendo. Dos, solo los miembros del partido. Y una tercera, a partir de delegados que se eligen en cada una de las circunscripciones. Esta última modalidad es la que tienen los partidos, mayormente. Ahora, se reúnen en Lima, 100, 150, etcétera, deciden sobre todas las candidaturas. ¿Alguien vio las elecciones donde ellos nacen como delegados? Nunca. En realidad, muchas veces lo que uno encuentra son documentos donde se dice que se reunieron, que votaron y estos son los resultados. Nadie vio. Correcto. Nadie está obligado a ver tampoco. En el modelo que se está proponiendo ahora, al ser obligatorias y simultáneas, ¿es más transparente es lo que está argumentando usted? Nosotros incorporamos temas que tienen que ver con transparencia, con participación y legitimidad. ¿Por qué? Porque proponemos que sean, en primer lugar, elecciones abiertas. Todo ciudadano puede ir a votar, tiene que ir a votar en realidad. Es obligatorio y será un día domingo como cualquier elección. Que van a ser en octubre del año anterior a la elección. Así es. Entonces uno va al local que le corresponde, a la mesa que le corresponde y tendrá una cédula muy parecida a la que hemos enfrentado, por ejemplo, en el 2016. Candidato presidencial, candidato al Congreso. Y uno podrá elegir por qué selección de candidatos del partido que cree conveniente. Ahora, en relación a tu pregunta, como se trata de una selección donde participan todos, estamos hablando de un padrón de 24 millones de electores. Los electores hábiles. Ningún partido en el Perú, y sobre todo ahora, en una situación de franca debilidad, puede movilizar una cantidad tan alta para que voten por el partido, por otro partido, con lo que, para empezar, dejarían de votar en el suyo, porque uno solamente va a poder votar, como cualquier elección, por un solo candidato, un solo partido. Además, ¿cómo movilizaría? ¿Reúno qué? ¿A mis 200 personas para que vayan a votar en los distintos puntos que le corresponde? ¿Y cómo me garantizo que realmente ellos votan por lo que dicen que me han mandado votar? No hay manera, pero además 200 no significa nada, ¿no? ¿Sabes cuándo se puede manipular? Cuando son elecciones solamente para los candidatos y en locales de los partidos. Pero digamos, si fuera el caso que en un partido hay un muy claro ganador, no podría ser el caso de que algunos de los militantes digan esta elección ya está definida y me voy más bien votaré por la interna de otro partido para inclinar esa balanza. ¿Podría ser el caso? Igual podría ser en la elección general. Yo puedo decir, oye, a mí me interesa, yo soy simpatizante de tal partido, pero en la elección general mejor voy a votar por otros para que ganen, como en el 2016, por alguien que no le conviene al partido. Eso no es posible. Y además, si es que esto fuera posible, tendrías que organizar
no cientos, sino miles para que tengan algún impacto. Porque acá viene el otro tema. No se trata simplemente que hayan internas, sino que el resultado tiene, aparte de construir una lista, otro valor, que es el siguiente. Si tú no consigues que vayan a votar o que voten por tus listas equivalente al 1.5 del conjunto que van a votar, digamos de 20 millones que van a votar, estamos hablando de más o menos 300.000 personas que han votado. Si no consigues ese mínimo, tu lista no queda inscrita y tu partido pierde la inscripción. Digamos, más allá de las dificultades que habrían en coordinar tanto... no hay partido que coordine tanto. Pero, por principio, ¿está bien que uno pueda votar en las internas de un partido al que no pertenece? ¿No atende eso contra el principio de libre asociación? Ya está en la ley. La ley actual estipula una de sus 3 modalidades que dice elecciones abiertas para afiliados y no afiliados. Ya está en la ley. ¿Cuál es la modificación que nosotros hacemos? Es decir que asumimos una de las 3, 2 hacemos obligatoria, 3 lo organiza la OMPE. Esa es la gran diferencia. Los partidos han demostrado que no tienen capacidad para organizar a nivel nacional una elección. No tienen recursos, no tienen experiencia, pero generalmente sus comités electorales no tienen independencia de las autoridades del partido. Y cuando tú escuchas incluso a congresistas, no de este parlamento, sino de los anteriores, ¿cuál es la queja sobre el voto preferencial, digamos? Dicen, mientras no haya internas democráticas, no se debe eliminar. Aquí está, van de la mano. Aquí está, van de la mano. Porque además todos dicen, las cúpulas partidarias organizan la lista. Bueno, contra eso damos nosotros esta respuesta. Pero en buena cuenta lo que se está haciendo es básicamente reproducir lo que se produce actualmente en la primera vuelta, solamente que unos meses antes ahora. No, con una gran diferencia, parecido en su formato. Pero para empezar, muchas personas se quejan que van a votar cuando ya tienen una lista que ha sido designada, dicen por una cúpula. Bueno, ahora vas a tener la oportunidad de ser partícipe de esa decisión. Y entonces esa lista que se construye es el producto de la votación plural y de todos los peruanos. La legitimidad que adquiere es pues enorme, que no tiene comparación con otros. Solo una precisión fáctica de la propuesta de ley. Uno va a votar y va a votar por un congresista y aquel que tenga más votos como congresista va en el número 1. Claro. Y así sucesivamente. Uno encuentra una cédula o boleta, una parte presidencial. Yo quiero votar por el partido A. Ahí está su símbolo. Y en el partido A, para candidato presidencial, se presentan 3 personas, miembros del partido, que tienen un número cada uno. Yo pondré el número 2 o 3 o 1. Quien tiene más votos es el candidato presidencial. En el caso del Congreso, digamos en Lima, y la propuesta es que Lima se divida en varias partes, no más de 5 escaños, habrán varios candidatos y yo pondré el número que se le ha sido asignado como voto preferencial, y el que tiene más votos encabezará la lista y así sucesivamente hasta complementar. Salen entonces inscrito una lista, y esta lista sí es cerrada. Ya en la elección nacional vota por el partido. Y esto es muy importante, porque los miembros de esa lista van a hacer campaña por el conjunto de la lista y no como ahora peleándose entre ellos. Y la tesis es que esto fortalece la cohesión interna al interno del partido. Ese es el otro elemento que nosotros encontramos como beneficioso en este modelo. ¿Qué hay de los vicepresidentes? Los vicepresidentes son elegidos también, digamos, con las decisiones propias del partido, no como plancha. Eso sí le corresponde al partido elegir. Ya, de acuerdo. Y en este proyecto de ley que es el... Disculpe, solamente agregar. Pasan por las internas de esta manera: presidente, Congreso, alcalde y gobernadores. En el caso de concejales y consejeros lo decide el partido. Ajá. En el caso de las elecciones subnacionales son en mayo del año de la elección. Así es. Correcto. Así es. También está acá el tema de la paridad y alternancia. Queda claro que la paridad es que el 50% de los candidatos sea hombre, el 50% mujer. La alternancia es que sea un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Correcto. Sí, no es fácil, es un poco complicado. De acuerdo, porque es bueno aclararlo porque mucha gente
no lo tenía. Esto tiene que ser reglamentado, además. Así es. Como toda ley, tiene que ser en este caso reglamentado. Entonces, por ejemplo, doy simplemente una idea. Imagínate que sea una región que tiene 6 escaños, donde tiene que haber un hombre, una mujer, o al revés, ¿ya? Pero ¿cómo haces en las internas si tienes que poner un número? Pues vas colocando, si empiezas con un hombre, sería 1, 3 y 5, los primeros puestos de los hombres serán 1, 3 y 5, y luego las mujeres serán 2, 4, etc. Está claro, correcto. Lo que de todas maneras vas a tener es al momento en que tú votas por la lista, esa lista va a estar compuesta de 50% hombres y 50% mujeres. Bien. El otro proyecto, que es el 4186, es el que elimina el voto preferencial, y hay unos, de lo que ya hemos hablado, hay un par de elementos interesantes más. La elección congresal pasa a segunda vuelta. Una crítica a esto es que esto podría hacer que se eliminen grupos menores. Por ejemplo, en la última elección hubiéramos acabado con un Congreso que tiene más integrantes de Fuerza Popular y más integrantes de Peruanos por el Cambio, y los pequeños grupos no estarían. ¿Esto es algo deseable? Ya, en realidad la idea es, dentro además de un paquete mayor, y este es uno de los elementos, es en lo posible hacer que quien salga elegido presidente, no Vizcarra, en general 2021 para adelante, tenga alguna posibilidad de tener una bancada mínimamente sostenida. Que no ocurra como PPK, que no ocurra como Fujimori en el 90, que no ocurra como Belaúnde en el 63. Vale decir, presidentes que tienen bancadas reducidas. No podemos seguir repitiendo escenarios como el presente. Estos escenarios de repartición de escaños en realidad siempre van a llevar a la confrontación, a la ingobernabilidad. Entonces, pero además hay otras razones que paso a explicar. En la primera vuelta solo sería una campaña para presidente. Esto es muy importante. Pero los congresistas ya están, la lista congresal ya está definida. Ya está definida, pero no hay campaña. De acuerdo. Solamente hay campaña para la candidatura presidencial. Tú puedes tener 6, 8, y ¿sabes la ventaja comparado con lo de ahora? Es que los candidatos a la presidencia proponen las propuestas del partido en su conjunto. Se clarifica las diferencias en una competencia con mensajes mucho más claros. ¿Qué ocurre hoy día? Tú tienes candidatos presidenciales, candidatos al Parlamento, cada uno por voto preferencial. Y por ejemplo en Lima, tú tienes 36 escaños por 10 partidos que se presentaban la vez pasada, 360, más 10 candidatos a la presidencia, 370. Y cada uno hace su propia campaña. Es casi un partido en sí mismo. Entonces lo que decimos es, no, saquemos la elección del Congreso, solo presidencial, digamos 8, 10, 5, los que se presenten, ¿no? Las que pasan además las internas con un porcentaje mínimo. Tú, 5 semanas después, hoy día no está señalado en la ley con precisión. Ahora suele ser más tiempo, ¿no? El tiempo en que en realidad la ley dice que se convoca segunda vuelta dentro de los 30 días de conocer los resultados oficiales. Ahora lo que estamos diciendo es órgano electoral en 5 semanas. En 5 semanas. Como suele ser en todo el mundo, ¿no? Así es, no tan largo. Entonces tú tienes 5 semanas después 2 escenarios. Uno, que un candidato ha salido elegido presidente porque supere el 50%. O que tengas 2 candidatos. ¿Cuál va a ser la actitud del elector? El elector va a pasar de tener un voto ciego como ahora, sin saber quién es el presidente, a tener lo que se llama un voto estratégico. Y entonces yo votaré en función de lo que yo observo. Ahora, ¿eso va a reducir el número de partidos? Han hablado hasta de bipartidismo. Nadie hace por ley un bipartidismo. Lo que sí va a haber probablemente es una construcción de mayorías alrededor de 2 candidaturas y un poco más. Va a depender. Que unos partidos se plieguen al partido que ha ganado, que ha pasado la segunda vuelta. Lo que sí probablemente suceda es que quien salga elegido presidente no tenga pues una bancada minúscula. Ahora bien, ¿desaparecen muchos partidos? ¿Hay alguna evidencia? Y yo les digo Francia. Francia, que son
creadores de la segunda vuelta o balotaje. Tú tienes, se elige el presidente, ojo, primera y segunda vuelta. Después de eso, se elige la Asamblea Nacional en 2 vueltas. Hay 4 elecciones en 2 meses. 4. No la juntan con la segunda vuelta, sino después. Ganó Macron la última vez. El partido de Macron sacó la mayoría de escaños. ¿Cuántos partidos tiene hoy día la Asamblea Nacional a partir de esa elección? 8. ¿Cuál bipartidismo? No se ha concentrado. No se ha concentrado de la forma que acá se cree que simplemente va a desaparecer. Y solo una precisión, si es que en el caso de que un candidato ganara en primera vuelta, entonces igual se convocarían elecciones, así pero es, 5 solo semanas congresales. solo el Congreso. Correcto. Entonces, pero si sin aún voto votarse, preferencial. Solo por las listas. Así es. Pero entonces es importante precisar que las 2 reformas tienen que ser aprobadas juntas. Es decir, si apruebas las primarias, internas, simultáneas, obligatorias, tienes que aprobar la eliminación del voto preferencial para que la reforma tenga sentido. Exactamente. Y también para que esto sea así, tienes que aprobar la inscripción y cancelación de partidos porque va a tener una lógica interna. Claro. Para que tenga sentido. Si es que tú cortas y discutes por separado, como bien tú has podido advertir, lo que tenemos es probablemente, no vamos a tener los efectos deseados, porque de eso se trata también. Correcto. Quiero pasar al proyecto que impide que quienes tienen cargo, tienen una sentencia en primera instancia, puedan postular a un cargo público. ¿No afecta esto a la presunción de la inocencia? Sí, digamos, sí en una primera mirada, pero también es cierto que ya hay otros países que han decidido en ese sentido, bajo la idea de que, si bien es cierto, acá hay un derecho, también hay otro derecho del bien común, que tiene que ver con, y además sobre una observación muy clara. Estamos hablando de sentencias en primera instancia para delitos dolosos, o sea, no en general, muy circunscrito. ¿Qué ha pasado ahora? Lo que ha ocurrido es que algunas autoridades elegidas, sea en el Parlamento o alcaldes y gobernadores, teniendo sentencias de esta naturaleza, han sido ratificadas, y en el caso de algunos congresistas, simplemente, o alguno que quiera justamente cubrirse, gracias a la inmunidad, postulan. Mira, si es que se hubiera aplicado esta norma para las elecciones regionales y municipales de octubre y diciembre último, algunos no hubieran podido llegar al cargo. Si en una segunda instancia el acusado queda absuelto, puede postular en el futuro. Sí, sí, claro. De acuerdo. Sin duda. ¿Podría ser usado, digamos, el Poder Judicial para dejar fuera de la carrera opositores políticos en un caso de un régimen autoritario? Bueno, en un régimen autoritario se puede hacer cualquier cosa, ¿no? En realidad ya las normas no sirven en sí mismas, ¿no? Correcto, general. Quisiera ahora, para cerrar, pasar a la forma en la que se está planteando la cuestión ante el Congreso. Ha sido criticado la manera en la que se ha redactado el oficio, que es algo que igual el Premier tiene que manifestar oralmente en el Congreso, pero lo que se dice es que si los proyectos no se aprueban al fin de la legislatura y sin modificar la esencia, se enterá por rehusada la confianza. Y la principal crítica es que la confianza se otorga en un acto y por el Congreso. ¿Puede posteriormente el Ejecutivo entender ante sí y por sí mismo como rehusada la confianza? ¿Sabes qué? Uno de los temas que hemos discutido y que está en el informe es este diseño que nosotros tenemos de presidencialismo parlamentarizado. Cuestión de confianza, censura gabinete, disolución del Congreso y otros más, son mecanismos del parlamentarismo, donde el jefe de gobierno, digamos, sería el primer ministro. Nosotros estamos en un país que es presidencialista, pero que ha articulado, construido su diseño, llenándolo de elementos parlamentarios, que cuando se ponen, digamos, en juego, resulta que no solamente no encajan, sino se crean una serie de vacíos que a su vez crean interpretaciones que da para cualquier cosa. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, eso es algo claro, pero porque también podría ocurrir lo siguiente: le da la confianza. Pero ¿es algo claro en qué sentido? ¿Que sí es posible hacer lo que está diciendo Vizcarra, reducir la confianza? ¿O
No, lo que digo es que es claro ahora cómo se puede utilizar en cualquier sentido. Digo, por ejemplo, una es la interpretación que tú me acabas de dar. La otra es el Parlamento decide dar la confianza y luego hace cualquier cosa. O le dice, no me tienes por qué señalar un plazo. Yo lo puedo alargar ad infinito. No hay nada, uno diría, no hay nada que me obligue. Pero es que nuevamente, cuestiones de confianza son mecanismos del parlamentarismo. Estamos entrampados nuevamente en figuras que no nos corresponde. ¿Y sabes por qué, Joaquín? Para empezar, nuestro primer ministro no es un primer ministro del parlamentarismo, es un coordinador de ministros. Él no gobierna. Sí. Él no gobierna. Ahora, en la región tenemos cuestión de confianza, disolución del Parlamento, incluso gabinete de ministros. No hay casi, no existe. Entonces, lo que nosotros proponíamos acá, hay que discutir este diseño que tenemos y que nos lleva rápidamente a trepar en el conflicto. Pero teniendo en cuenta el diseño que hay actualmente... Es que no es coherente, eso es lo que quiero decir en pocas palabras. Correcto. Pero no parece que, digamos, desvirtúe un poco la función del Congreso, porque si este modelo es aplicado, de si no me aplicas en este plazo y en este sentido, yo entiendo por no negada, de alguna manera no está sometiendo el presidente al Parlamento. Ese es por un lado, se puede mirar de ese lado y podría ser correcto, pero por el otro lado también. Este es un mecanismo de equilibrio de poderes, si no el Congreso somete al Ejecutivo. Correcto. Totalmente. Y no le hace caso, lo puede estar meciendo. ¿En qué momento puedes hacer algo distinto? Entonces, quienes defienden al Congreso dicen una parte de la realidad, la otra parte puede ser vista de esta otra manera. Yo también creo, como tú, que la realidad nos impone una situación que hace que este diseño en realidad no se ajuste a lo que tú quieres resolver, al contrario lo complicas. Una última pregunta. Otra de las críticas es que el presidente de la República no puede observar proyectos de reforma constitucional y que si no puede observarlos, menos podrá hacer una cuestión de confianza. Esa es una interpretación también, porque ya el propio Tribunal Constitucional ha señalado que no puede haber limitación en relación a la cuestión de confianza. Además, ¿quién propone la cuestión de confianza? ¿El presidente? No. Es el presidente del Consejo de Ministros. Es el presidente del Consejo de Ministros. Y nuevamente, bueno, pero actuando, digamos, por indicación del presidente, ¿no? Es la formalidad, digamos. Pero... No, pero es que justamente allí viene el tema. Ciertamente el primer ministro no gobierna. Y este es el desajuste que hay en este diseño. Y este es uno de los problemas que nos lleva y nos va a llevar a cada momento a una situación de conflicto. Nuevamente, si no hacemos algo, el 2021 vamos a tener las mismas reglas. Con las mismas reglas, los mismos incentivos. Con los mismos incentivos, probablemente tengamos la misma realidad y teniendo la misma realidad será peor. Entonces, el mensaje es el siguiente. Critican el informe porque ha sido propuesto por el Ejecutivo. Yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos entregado el informe al Congreso, hubieran estado a favor. Porque en el fondo no se está discutiendo, Joaquín, las medidas en sí mismas, que dicho sea de paso, no la han leído, dado estos comentarios, y que en realidad está en medio de un conflicto de poderes. No se puede volver a repetir lo que estamos viviendo en este periodo gubernamental. Y para eso es necesario hacer la reforma. Y creo que eso está en riesgo. Correcto, doctor Tuesta. Bueno, el tiempo es corto, pero creo que hemos abarcado bastantes de las preguntas. Creo que además un tema importante es que nos informemos todos antes de opinar. Ciertamente. Y en ese sentido, usted me ha alcanzado esta publicación que es el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. ¿Se puede ubicar esto en la web? Te voy a pasar el link. Tenemos una versión en PDF para cualquiera lo descargue. Correcto, para entender pues el sentido de las, y tener una opinión informada, que finalmente es muy importante. Doctor Tuesta, le agradezco mucho. No, gracias a ustedes.